C7 Letras. Muy buenas tardes, amigos, qué bueno que nos acompañan en este su programa C7 Letras. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes les agradece su preferencia. Y ya lo sabe que en este programa buscamos que usted pase un momento agradable a través de la multiplataforma de C7, pero sobre todo que usted pueda acercarse a este bello mundo de las letras, de los libros y sobre todo la literatura y el encuentro. Y bueno, este programa va dirigido hacia las masas, a las masas encefálicas. Y en esta ocasión me permito presentar a mi amigo el maestro Pedro Valderrama. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel, y muchas gracias por la invitación. No, gracias por habernos acompañado. Pues ya lo sabes, mi querido amigo Pedro, aquí venimos a hablar sobre lo que más nos gusta, el mundo de los libros y de la literatura. Muy bien. Ya sabemos que Pedro Valderrama ya es una marca casi registrada, estamos en ello. Pero queremos saber quién es el Pedro Valderrama detrás de esta imagen. Claro ¿De qué que se sí, compone, Samuel. Pedro? Claro que sí, Samuel. Mira, Pedro Valderrama nació en Tijuana, Baja California, allá por 1973, allá por 1994. Me mudo aquí a la ciudad de Guadalajara para realizar mis estudios en la Normal de Jalisco. Y bueno, para todo esto, ya en Tijuana, ya en la época de la preparatoria, a principios de los 90s, ya estaba yo incursionando en todo esto del periodismo cultural y publicaciones periódicas, de una forma muy ligera, muy de jóvenes de aquella época. Sí. Pero ya estábamos dando nuestros primeros pasos dentro de todo este fantástico mundo de la literatura, ¿no? Entonces, ya que llegamos aquí a Guadalajara en el 94, pues poco a poco vamos descubriendo otras publicaciones periódicas. Y bueno, en esa época que estuve como estudiante en la Normal de Jalisco para ser maestro, profesión que hoy en día me dedico, pues fui descubriendo que había aquí en Guadalajara también un movimiento muy fuerte de revistas, de escritores. Yo llegué un poco aquí a Guadalajara pues sin saber demasiado, ¿no? En cuanto al medio literario, cultural de nuestra ciudad. Y pues poco a poco, durante el final de los 90s, comencé a descubrir todas estas revistas, que había nombres, que había historia, que había novelistas, poetas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya entrando el año 2000, 2001 por ahí, entramos a la maestría en Letras de México, Letras Mexicanas. Y bueno, ya ahí ya vamos descubriendo, vamos incursionando, interesándonos un poquito más en lo que son las revistas culturales, ¿no? ¿Por qué surge ese interés? ¿De dónde viene? Mira, Samuel, es una pregunta que yo me hago de repente porque no es algo en sí que haya sucedido aquí en Guadalajara a partir del 2001, cuando empezamos con una investigación que se llamó El Perímetro de la Hoja, las revistas literarias de Guadalajara de los 90. Entonces, mi interés en sí surge desde Tijuana, ¿no? Participando en ellas, haciendo fanzines, suplementos, participando, incluso en la revista de la preparatoria estábamos haciendo nuestros primeros intentos. Entonces, realmente es algo que ha estado pues siempre asociado con mi quehacer, ¿no? Realmente me es un poco difícil definir por qué las revistas literarias, ¿no? Pero es algo que no he podido, pues ahora sí que dejar, ¿no? Tanto allá en Baja California como aquí en Guadalajara, ¿no? Y esto me ha llevado a descubrir revistas. Bueno, no descubrir, ya están por supuesto y hay especialistas, hay autores que se han dedicado a este tema, pero me lleva a redescubrir yo diría algunas revistas pues importantes, yo diría, y entre ellas pues está la de etcétera, ¿no? Etcétera, y muchas más por supuesto que tenemos aquí en Guadalajara, tanto del siglo XIX, siglo XX por supuesto y actualmente, ¿no? Siempre ha habido revistas aquí en Guadalajara. Pedro, con la visión que tú tenías al momento de llegar, ¿creías o ya sabías de la calidad de estas revistas literarias en Guadalajara o realmente fue para ti un descubrimiento? Fue a partir de un descubrimiento. Por ejemplo, en cuanto a la revista Etcétera, de Adalberto Navarro Sánchez, esa revista la fui descubriendo, bueno, yo redescubriendo o encontrando para mí la primera vez allá por el 2001. La encontré en una librería usada. Fue algo muy curioso. Salí de la maestría, de mis clases por la tarde-noche, anduve en el centro, en algunas librerías por ahí, y encontré el número 24-28 de Etcétera, precisamente. Un ejemplar bastante grueso, con textos, con ensayos de un congreso que había habido allá por los 70s, allá en Estados Unidos, en Texas, me parece. Y Navarro Sánchez había recopilado esos textos y me pareció muy curioso el ejemplar. Y comencé de ahí comenzó, digamos, desde el 2001, mi pasión, podríamos decir, por esta revista en particular, etcétera.
Pero esa revista, ¿qué te ofrecía más que las otras? ¿O por qué decidiste especializarte en etcétera? Bueno, ya después de encontrar un poco más ejemplares de etcétera y descubrir un poquito más sobre su historia, sobre ¿Fue su fácil fundador, encontrar los ejemplares? No, no de una manera. Digamos, Samuel, que hemos estado cerca de más de 10 años juntando la revista físicamente, ¿no? No la encontré completa, por ejemplo, en la biblioteca del CUSH, por ejemplo, no está ahí completa, ni en el Estado. Ni en el Estado encontré la revista completa. Entonces me di la tarea de encontrarla, de buscarla físicamente todos los ejemplares, cosa que no he logrado del todo. Pero fue muy interesante ir descubriendo esta revista, encontrando los ejemplares, ¿no? Tanto en revista, tanto en librerías usadas, por ejemplo, en tianguis, en el tianguis cultural, por ejemplo, y bueno, en diversos lugares, ¿no? Pero poco a poco fuimos descubriendo la revista físicamente y los protagonistas de la revista, los colaboradores. A mí me pareció muy curioso que la revista no fuera mencionada, no era muy conocida, no, a oídas sí se conocía la revista, ¿no? Pero como mito urbano, quizás. Como mito urbano, exactamente. Sí. Pero fuimos descubriendo de que, bueno, desde los 50 hasta finales del siglo pasado, Sí. aquí en Guadalajara teníamos un movimiento muy fuerte literario. Cuando se piensa por lo general que esa época del 50 a finales de los 80, pues que no había cultura, no había escritores de valía durante esa época. Y vamos descubriendo que sí los hay. Y las nuevas generaciones encontramos que pues no las conocían, ¿no? Como tú dices, como una especie de mito urbano. Pero creo yo que hacía falta hacer un trabajo de rescate, de difusión de esta revista, ¿no? Y sus colaboradores. Oye, Pedro, bueno, cuando tienes ya este material que empiezas a empaparte de él, comienzas a estudiar quizás vida y obra. Decía Jorge Luis Borges que un libro siempre te lleva a otro. Y creo que en este caso la revista etcétera no solamente es un parteaguas, sino que tú descubriste escritores que no conocías o que quizás no habías logrado observar en su justa dimensión a través de etcétera. Así es. Bueno, además de los autores, Samuel, esto me llevó a conocer otros editores. Sí quisiera mencionar que, bueno, mi área principal, podríamos decir, o de especialización, han sido desde luego las revistas y los editores, por supuesto, Sí, de claro. libros y de revistas. Entonces, bueno, ya al encontrar que existía un Adalberto Navarro Sánchez, editor no solamente de etcétera, sino de otras revistas previa a estas, en los finales de los 30, en la década de los 40, también había otros editores, ¿no? Otros editores, escritores, que bueno, también me llevó a trabajar un poco su obra, como el caso de Arturo Rivas Sainz, Sí. que fue un editor también, digamos, casi a la altura de Alberto Navarro Sánchez, ¿no? Tuvo diferentes proyectos como editor de revistas, editor de libros, y bueno, eso me llevó tanto a Alberto Navarro Sánchez, Arturo Rivas Sainz, Ernesto Flores, por ejemplo, Pieza clave. y bueno, y demás, ¿no? Entonces, y dentro de esas revistas, por supuesto, encontramos varios autores, muchos autores olvidados, relegados un tanto, ¿no? Tanto en narrativa como en poesía, en ensayo. Y bueno, nos damos cuenta que en esa época, en esas décadas 50, 60, 70 inclusive, tenemos libros también. Se editan libros, no solamente revistas, sino también hay libros, ¿no? Tanto editados aquí en Guadalajara como de autores jaliscienses fuera de aquí, ¿no? Nuestro pasar cultural, al menos en Guadalajara, siempre se decía que había dos tipos de revistas, Pedro. Las revistas que vamos, aparecen con cierto orden y aquellas revistas de corte religioso. Esto es, que aparecen cuando Dios quiere. En este caso, etcétera, ¿cumplía con cuál de estas dos definiciones? Bueno, Adalberto Navarro Sánchez tenía una característica muy particular. Según eso, él tenía, entre varios talentos que él tenía de encuadernador, de poeta, de ensayista, de reseñador, entre otras cosas. Bibliófilo y bibliófilo. Bibliófilo, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero Sí, además de eso, tenía el talento de, bueno, como se dice por ahí, sacar dinero. A través de... Rara virtud en el medio, ¿verdad? Bueno, muy raro, porque Sí, lo claro. que son los revisteros, pues por lo general son muy malos para la cuestión administrativa. Sí, Esa es cierto. una característica de la mayoría de los editores, ¿no? Salvo algunas excepciones. Y una de ellas fue Adalberto Navarro Sánchez, ¿no? Entonces él siempre tuvo, pues,
tuvo conexiones, tuvo relaciones con gente dentro de círculos políticos, culturales, universitarios, y siempre tuvo la manera de contar con los recursos para sacar la revista durante casi 48 años, no, 38 años, perdón. Entonces fue una característica que él tuvo, aunque hay que mencionar que hubo periodos en que Etcétera no se editó, ¿no? Después de terminar una época, bueno, había algunos años en que no se editaba la revista, ¿no? ¿Como un tipo receso? Como una especie de receso, ¿no? Una especie de receso, podríamos decir. No podría ahorita yo aseverar que era porque por falta de recursos, tal vez por reorientar el proyecto, tal vez por parte de Navarro Sánchez, o bueno, proyectos personales que no le daba oportunidad para editar la revista. Recordemos que durante esos 38 años, Adalberto Navarro Sánchez fue el fundador, director, editor de la revista, ¿no? Entonces, él era la persona a la cabeza de este proyecto siempre. Y si me lo permites, Pedro, parafraseando a nuestro querido amigo y también parte importante de esta historia, a Don Fortino, con aquella mítica tienda que lo mismo podías encontrar los mejores quesos de Guadalajara que las novedades literarias que podían existir en el mundo. Y estamos aquí hablando con el doctor, el maestro Pedro Valderrama sobre esta revista importante, Etcétera, y enseguida regresamos. Continúe con nosotros a través de la multiplataforma de C7. Qué bueno que continúa con nosotros. Nos acompaña esta tarde el maestro Pedro Valderrama y estamos hablando sobre esta importante revista, un parteaguas sin duda, Pedro, sobre la cuestión editorial, y estamos hablando pues precisamente de don Adalberto Navarro. Pero, ¿quién fue don Adalberto Navarro? Adalberto Navarro Sánchez, Samuel, fue, pues ante todo fue él se definió siempre como un poeta. Sabemos que fue un ensayista muy importante, sí, reseñista y editor, ni se diga. Sin embargo, él siempre se definió, o tal vez su vocación principal fue la poesía. Aunque hoy en día podemos decir que más que la poesía, él destaca, volvemos a lo mismo, como editor de revistas importantes, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito más a la vida de Adalberto Navarro Sánchez, él nace en Lagos de Moreno, sí, allá por 1918. Temprana edad se va a Techaluta, estudia y hace sus estudios de primaria, elementales, en Techaluta, y posteriormente llega a Guadalajara, ¿no? Y bueno, curiosamente se encuentra con un círculo muy interesante, muy significativo para las letras, no solamente jaliscienses, sino mexicanas. Una generación que, pues, como todos sabemos, del 18, que comparte con otra gente como Juan José Arriola, Juan Rulfo, aunque sea un año menos, ¿verdad? Pero de la misma generación. También Antonio Latorre, aunque era un poquito menor que Adalberto Navarro Sánchez y otros escritores. Pero bueno, hace un círculo con estos escritores jóvenes, y bueno, también con José Luis Martínez se encuentra, con Eli Chumacero, colaboran mutuamente en las revistas que hacen aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México, José Luis Martínez y Eli Chumacero. Entonces, toda esta generación de escritores tapatíos, jaliscienses, comienzan a hacer sus pininos, ¿no?, dentro del mundo editorial. Y bueno, editan revistas como Pan, por ejemplo, donde no se sabe demasiado este dato, pero Navarro Sánchez fue una parte importante dentro de esta revista. No, usualmente se ignora, nada más se menciona a Juan José Arriola precisamente, pero nunca se menciona al maestro Adalberto. Así es. Recordemos que esta revista, editada entre el 45 y 46 aproximadamente, sí, edita solamente 6 números con estos escritores que acabamos de mencionar. Sí. El último número, el número 7, precisamente, es una revista muy distinta a los primeros 6 números. Es una especie de ensayo de lo que vendría siendo algunos años después, etcétera. Comparte muchas características del número 7 de Pan, esta nueva revista que, bueno, en el 50 fue etcétera, ¿no? Bueno, regresando a Navarro Sánchez, desde temprana edad se dedicó a esto, lo que es la edición de revistas, a publicar su poesía, desde luego. Fue maestro fundador de la Facultad de Filosofía y Letras allá por el 57. Y bueno, toda su vida fue universitario, ¿no? Se dedicó totalmente en cuerpo y alma a lo que era la enseñanza y desde luego sus proyectos, ¿no?, de difundir las plumas de aquí de Jalisco. En esta lógica del maestro Adalberto siempre se dijo
que Guadalajara tenía un tipo de San Benito en la producción de revistas. Y no solamente por lo que decíamos en el inicio del programa de que aquellas revistas que aparecían cuando Dios quería, sino que todo esto se debe por el Despertador Americano, que solamente tuvo una vida de 7 números, mejor dicho. Así es. Pero creo que Etcétera rompió esa tradición o esa leyenda que se mantenía. ¿Cuántos ejemplares, qué tiraje tenían aproximadamente cada ejemplar, Pedro? Tenía aproximadamente de 500 a 1000 ejemplares. De 500 a 1000 ejemplares cada número. Y el número, bueno, ¿qué tan periódicos eran las revistas? ¿Al mes, cada 2 meses? Era trimestral en algunas ocasiones. Bueno, Sí. había de repente, como estábamos mencionando aquí, había épocas en que no salía la revista, entonces había esos números dobles, Sí. números triples, pero desde el primer número, desde la primera época, se planteó como una revista trimestral. Entonces, la primera época sí fue muy puntual, pero ya posteriormente podemos ver números dobles, triples, hasta 4 números en un solo ejemplar, ¿no? En una sola entrega. Entonces, pues fue un poco irregular de repente, pero durante 38 años fue de hecho la revista más longeva, claro. más longeva aquí en México, ¿no? Pero a pesar de eso, Samuel, volvemos a lo mismo, muy poco conocida, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, sí se ubica de repente la revista, lo encontramos en manuales de historia de México, en algunos de literatura, pero nada más se menciona, ¿no? No es del todo conocido y pues es necesario. ¿Y a qué se le atribuye que no sea tan conocido? Porque acercar tirajes, Pedro, digo de 500 para esa época en Guadalajara, pues era un tiraje ya considerable. Claro. Y más porque debe haber tenido esta distribución. ¿A qué le atribuyes que fuera tan poco conocida después? Es una buena pregunta, Samuel. ¿Por qué no fue conocida fuera de aquí de Guadalajara? Pues pueden ser varios factores, ¿no? Varios factores. Sabemos de antemano que Adalberto Navarro Sánchez tenía muy buenas conexiones, tenía lazos muy fuertes, amistades en la Ciudad de México. Claro. ¿No? Recordemos que fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, por ejemplo. Sí. Fue el incondicional, digamos, de Agustín Yáñez, siempre lo apoyó en todos sus proyectos como gobernador y posteriormente. Entonces sí tenía estos lazos fuertes en la Ciudad de México. Pero es un misterio, Samuel, es un misterio para mí, porque me consta, a través de entrevistas que realicé, que la revista se mandaba a la Ciudad de México, se enviaba a ciertas personalidades dentro del medio cultural, entonces no era del todo desconocido, exactamente. Pero ¿por qué no ha pasado, digamos, a la historia de las letras mexicanas? Estoy en una incógnita. Mira, por ejemplo, recordamos que José Luis Martínez hizo en la década de los 80s una colección que se llamó Revistas Modernas Mexicanas, que era un rescate de revistas culturales, los hizo en facsimilar, los editó en facsimilar. Principalmente eran revistas de la Ciudad de México, pero sí hubo algunas excepciones en que sí publicó revistas fuera de la Ciudad de México. Por ejemplo, Bandera de Provincias, de Agustín Yáñez, claro. PAN, EOS también fueron 2 revistas jaliscienses de las que estamos hablando hace un momento, que fueron reeditadas. Pero dentro de ese proyecto bastante amplio, que se contemplaba cerca de 50 revistas originalmente, y bueno, no se publicaron las 50 títulos de la revista, sino cerca de 30 más o menos, no estaba contemplado, etcétera, ¿no? Una razón podría ser, no creo que haya sido por el desconocimiento de José Luis Martínez, ni porque no lo consideraba importante. Recordemos que etcétera incluso publicó material inédito de José Luis Martínez, ¿no? Sí, claro. Antes de editarse en la Ciudad de México y reeditarse y demás, ¿no? Entonces es muy bien conocido por José Luis Martínez todo este proyecto de etcétera. Pero tal vez por ser un proyecto tan amplio, tan longevo, tan amplio, no fue contemplado en esta colección. ¿No crees que haya sido también parte del centralismo? Ah, claro, es otro factor muy importante, Samuel, que hay que considerar, el centralismo. Bueno, pero recordemos que Bandera de Provincias fue contemplado, y EOS y PAN también, por ejemplo, pero no sé, sería una buena pregunta saber por qué no ha sido contemplado, etcétera, hoy en día como una revista importante, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo ahorita en Bandera de Provincias que inclusive Novo les dedica un soneto a estos jóvenes, pues, que querían estar haciendo de alguna forma imitaciones de los reflejos de la poesía. Claro. De estos pollos, decía, pues, de plumas, de alguna forma hasta dispersas. En esta lógica, Pedro,
Si la revista Etcétera fue tan importante, fue un parteaguas, y sin duda alguna el conflicto del centralismo, o también podríamos precisarlo, quizás puede haber un conflicto de egos, Pedro, como una revista que se gesta para aquella época en la provincia, tiene tal, primero calidad y sobre todo que tenga tanta vigencia. Sin duda alguna ha sido la revista con mayor trascendencia, al menos en ese campo. Otra cuestión interesante, Pedro, ¿qué tan fácil hubiera sido poder encontrar las plumas para escribir en esta revista? En su momento, aquí en Guadalajara. Sí. Bueno, volviendo a lo que dije originalmente, Samuel, Sí. había escritores aquí en Guadalajara, bueno, aquí en Jalisco, aquí en Sí, Guadalajara. sí, sin duda. Recordemos cuando de repente digo Guadalajara, digo Jalisco, o viceversa, ¿no? Recordemos que eso, el centralismo, el tema que estabas ahorita tocando, también lo vivimos aquí en Guadalajara. Por completo. Aquí en Jalisco también lo vivimos, por desgracia. En cuestión cultural, cuando hablamos, por lo general, de Jalisco, contemplamos solamente Guadalajara, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha sido una característica que tanto nos quejamos del centralismo aquí en México, aquí Sí, en que Guadalajara. también lo aplicamos. Que también lo Sí, aplicamos, sí, claro. ¿no? Y a veces de una manera un poco más, pues no sé, más visceral tal vez, no sé, teniendo otros lugares, otras ciudades tan importantes en Jalisco como Ciudad Guzmán, como Lagos de Moreno, que Claro. también han aportado escritores muy importantes. Sí, sí, y sí. precisamente de estos lugares son varios de los colaboradores de Etcétera, ¿no? Simplemente en los Altos de Jalisco tenemos a Alfonso de Alba, ¿no? Que fue una pluma que colaboró constantemente en lo que es Etcétera, por ejemplo, ¿no? También del sur, desde luego, tenemos varios escritores que colaboran, José Luis Martínez propiamente, entre varios más. Sí. Entonces, no fue, bueno, siempre una revista literaria, una de las razones por qué termina una revista es tanto lo administrativo, lo financiero, pero también las colaboraciones. Es difícil de repente encontrar colaboradores para una revista, pero en el caso de Etcétera no creo que haya sido el motivo, ¿no? O haya sido un problema o obstáculo que tuvo esta revista, ¿no? Adalberto Navarro Sánchez tenía muchas amistades, Sí. los nombres principales que estaban aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara. Los talentos emergentes. Los talentos emergentes, por supuesto. Entonces podemos ver, cuando hojeamos lo que es la revista, Etcétera, podemos darnos cuenta de toda esa pues, amplitud, de toda esa fuente de escritores que existían en esa época, ¿no? Por eso decía originalmente, ¿no? Al principio del programa, es una idea errónea que se tiene de Guadalajara de que solamente la literatura, fuera de Juan Rulfo y Juan José Arriola, Agustín Yáñez, desde luego, pues no había nada más, No, y no. menos en esa época, ¿no? Y Etcétera. Demuestra lo contrario. Demuestra lo contrario, precisamente. No estoy diciendo que están todas esas plumas a la altura de un Juan Rulfo o Juan José Arriola, desde luego. Por supuesto. No podemos aseverar lo mismo. Esos comen aparte. Claro, exactamente, es un punto y aparte. Sin embargo, no podemos desdeñar estos otros escritores, ¿no? En todos los géneros. Y no solamente en la revista, Etcétera, sino los colaboradores de Suma, de Xalístlico, de Coat posteriormente. Pero bueno, finalmente esas revistas, sus colaboradores, pues los mismos colaboradores de Etcétera son los de Suma y posteriormente Coat. Entonces, Somos los mismos en diferente son los mismos cantina, hombre, finalmente, Pedro. exactamente. Pedro, si me lo permites, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Seguimos hablando sobre esta revista, Etcétera. Continúe con nosotros. C7 Letras. Vida, obra y milagros de don Adalberto Navarro. Y estamos hablando con Pedro Valderrama precisamente sobre esta importante revista, Etcétera. Pedro, la revista Etcétera nace como una revista cultural. Cuando concluye, vamos, o termina esta temporada de esta revista que marca un parteaguas, los últimos ejemplares o el último número, ¿siguió manteniendo ese espíritu que originalmente se pensó? Sí, definitivamente. La revista durante sus 38 años aproximadamente siempre tuvo la misma línea, la misma idea desde el principio. Yo la he llamado más que nada una revista, más que literaria, cultural. Recordemos que Etcétera no solamente publicó lo que es, bueno, creación, ¿no? También tenía ensayo, muchos estudios. Bueno, uno de los puntos principales de esta revista fue los estudios literarios, los ensayos, por ejemplo. Pero además de eso también abordaba historia, arqueología, artes populares, las artes plásticas. Entonces abordó un poquito de diferentes temas, ¿no? A lo largo de sus 38 años. Entonces, lo único que fue cambiando tal vez en esta revista, Samuel, fueron los colaboradores.
Ya en los 80s podemos ver 70s y 80s, vemos que se pasa la estafeta a una nueva generación. Estamos hablando de los Ricardo Yáñez, de los Efraín Franco, de los Wolfgang Vogt, por ejemplo, y otros más, ¿no? Entonces, lo único que cambió en esta revista fue los colaboradores, ¿no? Eran nuevos colaboradores los que estaban ahora haciendo presencia en la revista, ¿no? Esto es bien importante porque Navarro Sánchez tenía un ojo clínico, yo diría, para los talentos nuevos. Sí, fue un descubridor, definitivamente. Sí, fue un descubridor. Sí. Si bien en los 50, 60 eran aquellos escritores ya en cierto punto maduros que estaban en Guadalajara produciendo, a partir de los 60 podemos ver que Navarro Sánchez apuesta poco a poco estos nuevos talentos, ¿no? Entonces podemos ver desde un Raúl Navarrete, desde un Ricardo Yáñez, un Raúl Bañuelos, un Efraín Franco, un Wolfgang Vogt, entre varios más. Elsa Levi, por ejemplo, también. Y bueno, varios escritores más, por supuesto, ¿no? Entonces, lo único que fue cambiando, yo diría, principalmente fueron los colaboradores, pero siempre se mantuvo con la misma tónica, ¿no? La cultura jalisciense principalmente. Aunque no se cerraba desde luego a difundir un poco lo que pasaba en el resto del país y en el extranjero también. Recordemos que también publicó importantes reseñas y estudios de escritores sudamericanos, sí, hispanoamericanos en general, incluso de Estados Unidos y del Caribe, y bueno, estuvo abierto, ¿no? Y Pedro, y una vez que concluye, etcétera, ¿qué siguió con este movimiento de la literatura pues a través de la revista? Sí, fue algo muy curioso. Precisamente en la época que termina la revista, etcétera, ya sí, por el 88, recordemos que Navarro Sánchez fallece en el 87, todavía un año más sigue la revista, al mando de María Luisa Hidalgo. O sea que como el Cid, aún después de muerto, siguió ganando las batallas. Eso es raro, porque por lo sí, general claro, termina, fallece el editor y termina el proyecto, ¿no? Pero bueno, su esposa un año más continuó el proyecto, etcétera. Y casi al terminar la década de los 80, podemos ver un resurgimiento de revistas. Un resurgimiento, un boom, yo diría, de revistas que se dan aquí en Guadalajara. Y ese fue un trabajo precisamente que nos enfocamos, fue el primer libro que sacamos, el segundo libro, estudiar la revista de los 90 de Guadalajara, ¿no? Ver cuáles revistas estaban circulando en esa época y podemos descubrir, nos damos cuenta que eran bastantes revistas, más de 20 revistas. 20 revistas, 15 a 20 revistas, digamos, que sacaban más de 5 o 10 números, o sea, con varios años de existencia, de vigencia. Pero alrededor de estas revistas, 15 o 20 revistas, también había otras pequeñas, ¿no? Que también estaban circulando en la ciudad. Entonces nos dimos a la tarea de rescatar, de conocer quiénes eran los editores, qué objetivos perseguían y bueno, un poco de toda esa información necesaria para conocer las revistas, ¿no? Y nos damos cuenta que en esa época hay un boom. Ese boom de revistas se había dado solamente a finales de los 40, principios de los 50. Volvemos a lo mismo, la época en que surge, etcétera, ¿no? Claro, no tantas revistas como en los 90, desde luego, pero sí había varias revistas en la época justa en que surge, etcétera, también se da posterior a etcétera este boom. Cuando nos dimos la tarea de hacer este trabajo de los 90, entrevisté a cada uno de los editores. Sí. Y una de las preguntas que les hice era, ¿qué conocen sobre las revistas anteriores o de épocas anteriores a los 90? Es decir, por ejemplo, revistas como Suma o etcétera, ¿qué conocen sobre esa revista? La mayoría de los editores, por desgracia, pues sí lo ubicaban, volvemos al mito urbano, pero no sabían decirme más sobre el contenido, por qué era trascendente, quién te había platicado, lo habías visto físicamente. Entonces, todos los editores, casi todos prácticamente, coincidieron en que es una revista o fue una revista importante para Guadalajara, pero no sé más de eso. Es decir, no había un conocimiento previo cuál era la tradición, cuál era la trayectoria de las revistas aquí en Guadalajara, que finalmente no es tan importante. No es tan importante para el editor conocer cuáles son las revistas previas, ¿no? No son en realidad tan importantes, en realidad, si uno se pone a pensar un poco en este punto. Pero para mí, yo hice esa pregunta, lancé esa pregunta para saber, bueno, ¿qué tanto sabemos los editores sobre nuestros antecedentes, ¿no? ¿Qué tanto conocemos esa trayectoria? Y me di cuenta que dentro de los editores también existía ese desconocimiento.
curiosamente. Casualmente. Oye, Pedro, actualmente, en este momento, ¿podemos hablar de que existen revistas culturales o literarias? Actualmente en Guadalajara sí hay algunas revistas, pero volviendo al boom de los 90, dentro de los 90, principio de los años 2000, sí hay varias revistas, ya dijimos 15, 20 revistas o más, pero luego se observa una decadencia, una disminución considerable en cuanto a las revistas literarias o culturales aquí en Guadalajara. Sin embargo, nunca ha habido una época en Guadalajara, y hoy en día se puede aplicar todavía esta idea, no ha habido época en que no haya revistas, ¿no? Todavía las hay. No tendrán demasiada circulación, no se conocen tal vez muy bien fuera de la ciudad, pero sí me consta, las he visto, conozco los editores que se siguen haciendo las revistas, ¿no? Tanto electrónicamente, algunas, como físicamente, porque de repente hubo como un cambio de lo físico a lo electrónico, digital, sí, en los años 2000. Sí. Y hoy en día, además de lo electrónico, vuelve otra vez las revistas tradicionales en papel, ¿no? En físico. Entonces, sí, hoy en día todavía podemos encontrar varias revistas. Entre ellas podemos mencionar Papalozzi, por ejemplo, que ya cumple 10 años editándose. Otra es, por ejemplo, bueno, La Voz de la Esfinge tiene momentos en que se edita, deja de editarse. Y bueno, algunas otras más que por ahí están circulando, pero no digamos a la altura o no en la cantidad que se dio en los 90s. Pedro, yo sé que siempre he estado metido en esta investigación. ¿Qué obras cuentas, qué investigaciones o qué publicaciones pueden ser una referencia para meterse a conocer este mundo que nos acabas de hablar? Bueno, primeramente, como mencionamos, el tema principal que hemos estado incursionando en estos años son las revistas literarias, los mismos editores de libros y de revistas, y por supuesto la investigación literaria. Entonces, si queremos conocer un poco más sobre, por ejemplo, las revistas literarias, los editores de aquí de Guadalajara, son pocos materiales en realidad, ¿no? Son pocos materiales con los cuales contamos para conocer esta historia, ¿no? Uno de las investigadores principales dentro de este campo es Celia del Palacio. Celia del Palacio Montiel, que en los últimos años más bien se ha dedicado a la narrativa, ¿sí? Como novelista, exitosa por cierto, pero también ella tiene trabajos muy importantes en cuanto al conocimiento de las publicaciones periódicas. Silvia Quesada también tiene algunos trabajos importantes. Y bueno, en cuanto al trabajo que uno ha venido realizando, sí, Pedro. El Perímetro de la Hoja, que trata sobre las revistas literarias de los 90. Y bueno, ha habido otros libros como Dispersiones, que también habla sobre los editores, como Víctor Manuel Pasarín, como Ernesto Flores, nos enfocamos más en su trabajo. Y bueno, también dentro de este libro podemos también hablamos sobre la investigación literaria, ¿no? Que ha sido otro de los temas que me ha interesado mucho, dado que aquí en Guadalajara o en Jalisco, pues a pesar de esa riqueza literaria con la cual contamos, pues han sido realmente pocos, Samuel, los que se han enfocado a los estudios literarios, ¿no? A la difusión, al rescate y la difusión de las letras. ¿Qué otras obras cuentas, Pedro? Bueno, dentro de esta tónica, pues una es un trabajo que hicimos referente a Arturo Rivas Sáenz, que se llamó, el libro se llama Crítica, Ensayos y Reseñas, que es un rescate de la obra de Arturo Rivas Sáenz. Y bueno, estuvimos algunos años trabajando su obra, buscando datos biográficos, y descubrimos, al igual que don Adalberto Navarro Sánchez, era también un escritor poco reconocido en épocas recientes, ¿no? Si bien en su época también, como Navarro Sánchez, era conocido tanto en Guadalajara y en la Ciudad de México y otros rumbos, había caído en el olvido. Entonces nos dimos a la tarea de buscar de hacer este trabajo y bueno, publicarlo. ¿Y lo enfocan primordialmente en la literatura o también en los campos filosóficos que el maestro Arturo Rivas le gustaba deambular? Sí, en el caso de Arturo Rivas Sáenz, pues ante todo era filósofo. Yo creo que sí. Era un filósofo principalmente. Sí. Si revisamos los textos de Rivas Sáenz, pues son un tanto complejos, Samuel, un tanto complejos, un tanto filosóficos. La manera que tenía para inventar la hilación de palabras es sumamente complejo para una persona que no está familiarizada con ese sistema. Claro. Y a propósito de ese punto, cuando elaboramos este libro, el de Crítica, Ensayos y Reseñas, sí, Pedro, tratamos de enfocarnos en textos que fueran muy digeribles para el lector.
Entonces, esa fue la premisa principal en este trabajo, ¿no? Bueno, si me lo permites, Pedro, vamos a ir a una pausa, pero enseguida que regresemos, que nos platiques más sobre tu obra. Muy bien. Muchas gracias. En unos momentos continuamos. C7 Letras. Estamos llegando a la parte final de su programa, pero seguimos platicando con Pedro sobre estos libros que ha publicado y que estoy seguro, Pedro, pues sigues trabajando para dotar a Guadalajara de estos libros que aunque ya tenemos demasiados, nunca serán suficientes. Así es, amor. A ver, me decías sobre crítica, ensayos y reseñas, que es, vamos, un homenaje Sí, una especie de homenaje. al maestro Rivas Sainz. Claro, fue precisamente, esta investigación la comenzamos precisamente a raíz de su centenario, de su natalicio, Sí. su centenario allá por el 2005 precisamente. Pues me interesé, me puse a ver, a revisar que había homenajes a Agustín Yáñez en el 2004 y otros escritores más. Y me di cuenta que venía el de Rivas Sainz. Dije, bueno, ¿qué va a haber en cuanto al rescate de Rivas Sainz, ¿no? Su centenario viene, ¿cómo podemos homenajearlo? Y bueno, la manera fue, bueno, humildemente desde luego, este libro donde rescata algunos ensayos, algunas reseñas que él escribió en su época, desde los 50 hasta los 70 más o menos, ¿no? Y como mencionaba, los textos que ahí incluimos de Rivas Sainz, pues son los más, podríamos considerar de los más digeribles, no tan complejos en cuanto a la escritura, ¿no? Entonces, me parece que puede ser amable para el lector, ¿no? En general, quien se quiera acercar a la obra, un acercamiento, exactamente. Sí, y bueno, posteriormente, como mencionaba, publicamos este otro libro sobre las revistas literarias de Guadalajara y se llamó El Perímetro de la Hoja, las revistas literarias de Guadalajara, 1991 hasta el año 2000, ¿sí? Donde incluimos cerca de 20 revistas que circularon en esa época. Y bueno, entre ellas encontramos Trashumancia, Soberbia, entre varias más. Son bastantes que se me escapan ahorita, pero bueno, otras son, por ejemplo, Juglares y Alarifes, muy importante, El Zahir, Lubina, que hoy en día todavía, después de casi 20 años, ¿no? Sí. Todavía está circulando, ¿no? Aunque ha cambiado bastante en cuanto al carácter de la revista, ¿no? Pero sigue editándose, ¿no? Entonces es la única revista hoy en día que surgió en los 90 y hoy en día aún sigue vigente la Y que, revista, por cierto, amalgamaba mucho de los periquetes de nuestro querido amigo, el maestro Arduro Suaves. Suaves. Así es. Así es, maestro. Y bueno, este fue otro trabajo que realizamos. Sí, Pedro. Y posteriormente, como mencionaba, este libro de dispersiones también pues se enfoca un poquito más que las revistas, ahora sí al tema de la investigación literaria en Jalisco, ¿no? Hablamos un poco sobre figuras que tal vez no han sido muy tomadas en cuenta en años recientes, aunque tiene una obra muy vigente. Particularmente nos referimos a la obra de la maestra Sara Velasco, Importantísima. que creo sin duda. que, Sí. claro, pienso yo, y tú estarás de acuerdo también, merece precisamente pues, un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento que se le dé por parte del medio cultural, y en años recientes lo ha recibido, un poquito claro. más, ¿no? Recibió el premio Jalisco hace un par de años. El Granito de Arena. Exactamente. Y también tenemos a Silvia Quesada, que revisamos aquí, Ernesto Flores. Ernesto Flores, además de poeta, muy importante desde luego, fue un ensayista, un investigador muy puntual. Un formador de talentos. Un formador de talentos, Sí, tallerista, por supuesto, un gran maestro. Pero lo que a veces desconocemos es su faceta como investigador. Produjo muy pocos libros, entre comillas, muy pocos libros, pero cada uno de sus libros como investigador, desde la obra de Alfredo R. Plasencia, Francisco González León, entre otros escritores, es muy valiosa, es muy importante. Tan importante la obra de Ernesto Flores que trasciende, ¿no? Trasciende Jalisco. Por supuesto, maestro. Así es. Así es, Pedro. Entonces, ese fue el trabajo que hicimos referente a dispersiones. Y bueno, posteriormente viene otro libro que nos interesamos, como ya mencioné, las revistas literarias, pero quise hacer voltear hacia el pasado, no solamente de Guadalajara, sino de mi ciudad natal, de Tijuana. Y sacamos el año pasado precisamente este libro que se llama Detonación. Detonación, Contracultura Menor y el movimiento fanzine de Tijuana, 1992-1994. Este libro quise hacerlo en su momento similar a El Perímetro de la Hoja.
el boom de revistas que hubo en Tijuana, igual que aquí en Guadalajara, que sucedió en esa época, pero me di cuenta de que, bueno, en Tijuana sí hubo un boom, eran revistas muy informales, llamadas fanzines, folletos, cosas muy improvisadas. Sin embargo, es un momento importante también allá en el noroeste de México, ¿no? Este movimiento que se dio. Y bueno, esto fue el año pasado. Y dentro de todo esto, Samuel, la investigación, pues yo creo que nada está exento de que le dé la curiosidad por otros géneros, ¿no? De escribir otros géneros. Entonces nos animamos el año pasado también a publicar este libro, este plaquet más bien, que se llamó Musa Blanca, que es un libro, es un folleto, es algo muy breve, y donde, bueno, también dimos a conocer nuestra poesía que hemos estado escribiendo a lo largo de varios años, seleccionándola, puliéndola, y finalmente nos animamos a publicarla en libros invisibles, ¿no? Entonces fue un poquito de un pequeño experimento de bueno, hacer otra cosa distinta, ¿no? ¿Satisfecho con el experimento? Bastante, y me gustaría, además de la investigación, que yo creo que ya no la dejamos, seguir publicando y escribiendo. Antes de publicar, escribir poesía, ¿no? Entonces es otro campo que nos interesa. Y bueno, claro, más recientemente publicamos el libro, etcétera, ¿no? Selección de textos. Y bueno, ahí estamos promocionándolo, estamos dándolo a conocer, haciendo presentaciones para difundir este trabajo, ¿no? Así es, y además es un trabajo que cuenta con la selección de los textos, pues creo que significativos, no por conocidos, sino por lo contrario, Pedro, que en su momento marcaron una gran trascendencia. Y por ejemplo, viene aquí una selección de poesías inéditas, claro, en su época, sobre el bardo Alfredo Replasencia, solamente por mencionar uno de los tantos que aparecen en este libro. Y bueno, pues este libro se puede encontrar en la librería Mariano Zuela, que está en el Convento del Carmen, prácticamente. Pedro, estamos llegando prácticamente a la recta final, nos quedan escasos 2 minutos para continuar hablando. ¿Qué sigue? Ahorita en este momento tenemos un libro pendiente que vamos a sacar, yo creo que en los siguientes meses, con La Sonámbula, con Jorge Orendain. Y bueno, siguiendo la misma tónica que hemos seguido, no va a ser de poesía, va a ser sobre investigación. Es sobre investigación, es sobre algunos textos que hemos venido publicando en diferentes medios locales, en periódicos, en la Gaceta del CUSUR y en otras publicaciones periódicas. Entonces es una reunión de textos, misma tónica, la investigación literaria aquí en Guadalajara, los escritores desconocidos, los bibliófilos o bibliógrafos poco conocidos y reconocidos de aquí de Guadalajara, como Revier Villaseñor, como Juan Villinis, entre otros, ¿no? También volvemos a este proyecto que hizo Sara Velasco, la maestra Sara Velasco, allá por principios de los años 2000, que se llamó la Biblioteca de Autores Jaliscienses. Hacemos un pequeño estudio sobre este espacio que bueno, rescató las revistas, los autores, los libros, un fondo especializado en escritores de aquí de Jalisco, ¿no? Entonces, importantísimos, claro que sí. Entonces nos dimos la tarea de escribir este texto y bueno, de hecho es el título que le da al libro, ¿no? La Biblioteca de Autores Jaliscienses y otros estudios. Entonces, bueno, es ahorita lo que tenemos en el horno, y también, por supuesto, los índices de etcétera, ¿no? Los índices de etcétera, creo que es muy importante que también se den a conocer posteriormente, desde luego, porque complementan este trabajo, ¿no? Entonces, pues tenemos varias cosas por ahí, Samuel, y pues activos, ¿no? Tratamos de estar activos dentro de este campo. Oye, Pedro, realmente en este momento, si tú tuvieras que decir una frase lapidaria sobre estas publicaciones en revistas, ¿cuál sería la situación en la que se encuentran? ¿Gozan de cabal salud o es necesaria una transfusión? Yo creo que, como hemos dicho, ha habido diferentes momentos. Tiene buena salud, desde luego, la revista, la literatura jalisciense en general. Se salva, por supuesto, ¿no? Eso es algo característico, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra aquí lapidaria es terquedad. La terquedad es lo que caracteriza al editor, al investigador y al escritor en general. Entonces, ¿un investigador tiene que ser terco, Pedro? Claro que sí. Yo pienso que sí debe ser terco, ¿no? Bueno, yo me refiero a los investigadores que lo hacen no por cuestiones de trabajo, la plaza universitaria y demás, sino simplemente por hacerlo en sus tiempos libres, momentos en que tiene el espacio, que él se hace el espacio para realizarlo, ¿no?
Ahí tenemos, Pedro. Pues ya lo escucharon, amigos. Estuvo con nosotros Pedro Valderrama y no solamente nos compartió sobre este quehacer de investigador, sino sobre todo por el rescate de lo nuestro, de lo jalisciense y sobre todo de aquello que nos dio en su momento y que hoy gozamos un prestigio intelectual. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es tu programa y espero que nos sigas acompañando aquí en C7 Letras. Claro que sí, Samuel, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted que nos permite entrar a la comodidad de esta multiplataforma de C7. Y ya lo sabe, aquí buscamos que usted pase un momento agradable. Y ya lo sabe que leer también es una forma de hacer rebeldía. Soy Samuel Gómez Luna, nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes. Que la pase muy bien. C7 Letras.